Hoy estamos en el CIEMEN haciendo un programa más de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural ITACAT, medio que trabaja conjuntamente con la Xarxa Barcelona Antirumors. Y hoy nos acompaña Paulo Iles, él es coordinador de la Red Sin Fronteras y miembro de la Organización para una Ciudadanía Universal. También tenemos a Paula Méndez, voluntaria de la misma organización para la Ciudadanía Universal, y Mariana Araujo, que es miembro de la Red Sin Fronteras y coordinadora de Asuntos Jurídicos y Sociales de Casa da Gente. El tema que nos reúne hoy a todos es hablar sobre la organización del próximo Fórum Social Europeo de las Migraciones, que se celebrará en Lisboa del 19 al 21 de marzo del 2021. Buenas tardes, Pablo. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Buenas tardes, Oma. Un gusto muy grande estar una vez más aquí hablando con ustedes. Ya estuve aquí el año pasado con Flavio. Con Flavio, nuestro otro colaborador, ¿sí? Sí, y donde justamente intercambiamos algunas ideas sobre la realización del Foro Europeo de Migraciones que estaba en proceso de construcción. Ahora ya parece que está Sí, ahora ya arrancado. Ahora ya estamos arrancando. Y este es el primer Foro Social Europeo de Migraciones, ¿no? Y antes de hablar de los ejes de trabajo y también de la metodología de realización de este foro, es importante contextualizar de dónde viene, ¿no? Entonces, el Foro Social Europeo de Migraciones es parte del Foro Social Mundial de Migraciones, que nació en Porto Alegre en el año 2005 y que de ahí estuvo realizándose a cada 2 años en todos los continentes, ¿no? Incluso ya hubo 2 ediciones en España, que fue en Madrid, en São Paulo, México, Johannesburg, Filipinas, y ahora por primera vez se hace regionalmente, ¿no? Y además del Foro Social Europeo de Migraciones, también tenemos el Foro Social América de Migraciones. Y es importante decir que hay este Foro Social América porque está siendo realizado ahora, ¿no? Del 22 al 24 de octubre. La gente puede accesar la página web que es fsam.ui, que es de Uruguay, y acompañar ahí todas las actividades que se están realizando. Bueno, dicho esto, ¿no? Me concentro más en el Foro Europeo de Migraciones. Nuestro objetivo era realizarlo durante el mes de septiembre, pero debido a la pandemia tuvimos que postergar. De esta forma será del 19 al 21 de marzo del 2001, y este foro está dividido en 4 grandes ejes de trabajo. Y es importante que la gente accese también la página web del Foro Social Europeo de Migraciones, que es el fsem.lisboa.org, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya todo descrito, cuáles son los ejes, cuál es la metodología, cómo participar. O sea, la gente puede participar como voluntario, puede participar como traductor, puede participar de las reuniones, así como también como instituciones. Y también puede proponer temas. Puede proponer temas también, puede realizar actividades previas al foro, ¿no? Y los ejes principales del foro son 4, ¿no? Uno que está basado en los derechos económicos, donde nosotros queremos dialogar sobre la migración, el desarrollo, sobre el modelo económico de exclusión, ¿no? Que ha generado más de 300 millones de migrantes en el mundo hoy, ¿no? Ese es el número según el relatorio de la OIM de 2019, o hablamos de 300 millones de personas migrantes en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué modelo es esto que hace con que tanta gente tenga que emigrar, y de estos que más de 70 mil millones son refugiados,
¿no? Otros son migrantes que se vieron forzados a migrar, entonces son temas muy pertinentes, ¿no? El segundo eje está más vinculado a los derechos ambientales, los derechos sociales. El foro siempre ha traído un eje de discusión sobre también los cambios climáticos y las migraciones debido a los cambios climáticos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de protección dar a los migrantes climáticos, pero también qué políticas que hay que crear para que se reduzcan también los efectos de los cambios climáticos, ¿no? Y para eso, por ejemplo, están los acuerdos de la Unión Europea con el Mercosur, por ejemplo, o con los países africanos, que es importante debatirlo en esta coyuntura. Después tenemos otro eje que es de los derechos humanos, y dentro del eje de los derechos humanos toda la interseccionalidad de las luchas, ¿no? Sea las luchas feministas, de los también migrantes del campo, la lucha por vivienda, para que todo esto esté presente, pero principalmente los modelos también de gobernanza migratoria, cuáles son las normativas migratorias. El Pacto Europeo de Migraciones será debatido fuertemente dentro de este eje. Y el último eje, que es más vinculado a la participación social, a los derechos políticos, a las políticas públicas, ¿no? Y también sobre todo a las políticas públicas desde las ciudades, ¿no? Y desde las autoridades locales. Creo que esos son los grandes temas del foro, ¿no? Y claro que vinculado a estos grandes temas, otros subtemas como la xenofobia, como el racismo, la islamofobia, en Portugal la ciganofobia, todo esto son temas muy importantes que sean... La gitanofobia. la gitanofobia. Gitanofobia. De acuerdo. Gracias. Y tenemos a una entidad que está en la parte de la organización, como es la Casa da Gente. ¿Qué otras entidades participan en la organización de este foro? Hay un conjunto de organizaciones de Europa, donde está el CCFD, que es el Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo de Francia, la OCU, que es la Organización para la Ciudadanía Universal, también con sede en Francia, está la Vía Campesina, está el Tribunal de los Pueblos también, ¿no? Uh-huh. Las CEGIL, que es la Confederación Sindical de Trabajadores de Italia, está la Rumiagui, que es una asociación de migrantes ecuatorianos aquí de España, además de Casa da Gente, Casa de Brasil, que son miembros de la Red Sin Fronteras aquí, y Casa de Brasil en Portugal. Y está abierto, ¿no? O sea, la gente que de otras organizaciones, otros movimientos puede acceder a nuestra página, inscribirse y proponerse como parte de este comité organizador. Y la entidad que, digamos, que está gestionando todo esto es la Red Sin Fronteras. Sí, porque el foro social tiene un comité, es una metodología ya que dura desde el inicio, ¿no? Desde Porto Alegre 2005. El comité regional o el comité internacional tiene un papel más de conducción política metodológica del foro, ¿no? Ahora, toda la gestión para la realización del foro se hace desde la perspectiva local, ¿no? Entonces, quien tiene la misión de coordinar la realización del foro es la Red Sin Fronteras, juntamente con Casa de Brasil de Lisboa, ¿no? Que son los dos que están en el territorio, ¿no? Entonces, debe toda la logística, pero también incentivar a que haya las reuniones, acompañar a los preforos también, ¿no? Que creo que Mariana podría hablar un poco de los preforos, ¿no? Claro. Bueno, primero, buenas tardes. Gracias por el espacio, Maga, compañera. También había estado aquí antes con Flavio. Decirlos antes de todo que como Mariana, activista que estudia y que trabaja con migraciones,
Es un placer y un honor compartir más un espacio con Paulo, que, bueno, con todos vosotros, pero digo que Paulo, que es un gran referente que siempre he tenido. El trabajo que hizo en Brasil es increíble. Sobre la estructura del foro, claro, cuando entramos en la organización esperábamos que se pudiera hacer el foro, se iba a llevar a cabo ahora en septiembre, o sea, hace un mes, en Lisboa, de manera presencial, como nos gustaría vernos las caras, ¿no? Pero nos encontramos en el medio de una pandemia cuyas limitaciones estamos sufriendo en la organización. Por eso, en razón de las limitaciones de las medidas de control del COVID, se propone hacer también pequeños foros locales. Justo por eso, bueno, por otros temas más, está Paulo en Barcelona, porque lo estamos intentando organizar. O sea que hace 2 días estamos con una agenda intensa de reuniones con administraciones, pero también con personas activas en movimientos sociales, la sociedad civil organizada aquí en Barcelona, que no hay en ningún otro sitio, para traerlo aquí. O sea que en enero esperamos poder reunirnos aquí a finales de enero para tener un pre-fórum presencial aquí en Barcelona como sede. Porque además de tener una asociación que colabora con la red, que organiza el fórum aquí, que es la Casa da Gente de Brasil, que hacen un trabajo maravilloso. Barcelona es una ciudad muy símbolo, ¿no? de todo lo que es migración, además de la multiculturalidad. Es una ciudad que es reconocida por llamarse ciudad refugio, ¿no? También por ese motivo, Paula está como voluntaria aquí, ¿verdad, Paula? Sí. Bueno, pues yo soy voluntariada para la Organización por una Ciudadanía Universal y estoy aquí para analizar un poco cuáles son las políticas migratorias de la ciudad de Barcelona, que, pues, como ha dicho María, se declaró ciudad de refugio desde 2015 y bueno, el objetivo de este voluntariado es un poco observar cuáles son las prácticas de la ciudad de Barcelona y de la municipalidad, cuáles son las alianzas entre sociedad civil, colectivos migrantes y municipalidad para crear nuevas prácticas alternativas a las políticas migratorias nacionales y regionales de Europa. Bueno, y siguiendo un poco la línea de estas prácticas, últimamente han pasado en el panorama político relacionado con la migración varias cosas. Mariana, explícanos. Sí, yo creo que para el foro, muy en razón de la pandemia, pero también ya veníamos aquí con unos cambios considerables en todo lo que es debate de políticas migratorias, ¿no? Primero que desde Europa se aprueba ahora un nuevo pacto de migraciones, que es una vergüenza, que es una barbaridad, que se pueda pensar en aprobar una ley que, como todas las leyes europeas, españolas, migratorias, nada más hace que retallar derechos. En España, en manera especial, hemos visto con la pandemia que quienes sufren, quienes van a cobrar más por los efectos, son siempre los que están más abajo. Y los migrantes aquí, lo solemos decir que España tiene un proyecto de invisibilización, pero también de retallar derechos, pero también de no ciudadanía. Entonces, vivimos aquí bajo una persona extranjera, aquí vive bajo la ley de extranjería, que suelo decir que es un apartheid jurídico, ¿no? Porque fuerza que una persona se quede irregular por lo menos 3 años antes de empezar a regularizarse. Entonces es un debate interesante traer el panorama ese de las leyes, pero cómo se aplican también en cuanto a ciudad. En relación a eso, a mí me ha gustado de manera especial la visita de Paulo, porque como tenemos nosotros la idea de Portugal muy progresista, tienen ellos de Barcelona y de España.
Y la verdad es que aunque que tengamos el gobierno más progresista de la historia en la municipalidad y también en el Estado, sin embargo, ¿qué pasa con la situación de una persona indocumentada aquí? Es muy complicado, ¿no? Hablamos de Barcelona, cuya gobierno se pone en contra de la reapertura de los CIEs, que a la vez pueden abrir el lunes, ahora estamos en un viernes, y en 24 horas ya había 80 personas ingresadas en un CIE. Un CIE que, para quien no sabe, es un centro de internamiento de extranjeros. Me gustaría decir antes que no hablo por la asociación, porque no me gusta politizar tanto la asociación, perdona que no había dicho, pero que es un centro de internamiento de extranjeros, pero que la verdad es una cárcel racista, porque pone allí personas cuyo origen y raza a las administraciones no les suele gustar, que claro, que no cuenta con ninguna medida de seguridad, de sanidad, de higiene, que ahora además la oscuridad de la reapertura del CIE es tan grande que no se sabe, no se han autorizado visitas, no se sabe si podrán visitar lo que ya existía antes, ¿no? Una persona entra, ingresa en un CIE y se cambia en un número, se convierte en un número. Pues en cuanto a política, tenemos un ayuntamiento aquí en Valencia que se han demostrado oposición a la reapertura, pero que a la vez deja la seguridad en manos de un partido de extrema derecha xenófoba, de extrema derecha de Batlle, que a la vez hace mega redadas como está haciendo esta semana, que nada más hace que llenar un sitio como si... Entonces las incoherencias que sufrimos aquí, que vemos aquí, son muy claras, y me ha gustado poder debatir eso un poco con Paulo, ¿no? Y otra cosa importante, ¿por qué Portugal? Sí, una cosa que hemos discutido mucho dentro del comité es que como el foro tiene tres objetivos principales, digamos, en términos de actuación. Primero, que es diagnosticar cuál es la situación de contexto, denunciar prácticas de violaciones y proponer lo que nosotros creemos que podrían ser soluciones o alternativas, ¿no? Y en ese sentido se podría hacer en Grecia, hacer en Lampedusa, una región de frontera donde nosotros decimos que son regiones de muerte, ¿no? Pues las rutas donde más se mueren migrantes es el Mediterráneo y la ruta México y Estados Unidos, ¿no? Pero por otro lado, mirando al modelo que tiene el portugués y el gobierno portugués y la posición que tiene el gobierno portugués, consideramos que es un mensaje también de esperanza, o sea, que es posible pensar una política de migración con vías más progresista, más humanitaria, ¿no? Entonces por eso elegimos hacerlo en Portugal y desde ahí dar un mensaje para toda Europa, ¿no? De la necesidad de crear políticas que tengan este viés de derechos humanos, viés humanitario. Nosotros no podemos sacramentar, ¿no?, Portugal como un modelo eficiente de políticas migratorias, ¿no? Porque tiene trabas, ¿no? O sea, teóricamente es un modelo muy interesante, pero al día a día, cuando el migrante busca los servicios, enfrenta con una serie de dificultades. Pero es un gobierno que se puede conversar, ¿no? Entonces, no hay en Portugal, por ejemplo, una presencia escancarada, por ejemplo, de un CIES, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos casos de violaciones de derechos dentro, por ejemplo, de los aeropuertos, del área restricta, donde se quedan los migrantes. Incluso hubo la muerte o asesinato, ¿no? Se está en juicio de un ucraniano, por ejemplo, en el aeropuerto de Lisboa. Entonces, o sea, tenemos que estar atentos, tenemos que estar denunciando estas políticas que son, o acciones de determinados agentes del Estado que son xenofóbicas, que son violentas, pero a la vez tenemos que también
hacer esa reflexión a partir de que sí es posible tener una política donde el centro no es la Frontex, no es el CIES, ¿no? Y no es la persecución a los migrantes, ¿no? Cuanto más políticas de regularización migratoria, y eso yo hablo por mí también como mi análisis sobre los diversos flujos migratorios que he tenido contacto y conocido, menor es la exclusión y también la vulnerabilidad y también las zonas de violencias, ¿no? Porque se incluye a los migrantes y es interesante para los migrantes, pero también para el Estado, ¿no? ¿Y qué se espera obtener como resultado de este foro? Creo que el principal resultado de este foro es un documento, ¿no? Donde nosotros podamos proponer alternativas para una gobernanza migratoria, pero lo fundamental es constituir a partir de este foro una red europea, ¿no? De la sociedad civil para que pueda continuar trabajando e incidiendo, ¿no? Yo creo que las organizaciones que están involucradas en el foro tienen todo un trabajo en el campo, en el terreno, de apoyo, de ayuda, ¿no? Pero también tienen un trabajo muy importante de incidencia política, ¿no? Y eso, cuando lo hacemos en red, tiene mucho más fuerza. Sí. ¿Alguna cosa más que queráis decir? Sí, dos cosas. Sí. Una lo que decía Paulo, que sí que tenemos el Mediterráneo como fosa común, como cementerio abierto, pero que eso no es una casualidad, ¿no? Que se está muriendo gente en el mar, que quien cuida a nuestros personas mayores, aquí, como podría decir, sean personas, mujeres latinas, quienes estén vendiendo en las calles sean personas indocumentadas. Eso no es casualidad, eso es un proyecto de gobierno y es cómo está dibujada y cómo funciona la política migratoria europea y española, ¿no? Eso llamamos de necropolítica, pero porque lo es. Otra cosa es que cuando me preguntas qué resultado espera, claro que la incidencia, la concientización, el debate, yo tengo un resultado muy claro en mente también, que ahora urge, además de la urgencia de cambio de la política migratoria europea hacia una política de derechos humanos, que es urgente, a mí me parece fundamental decir que, todavía más, si lo hacemos aquí a finales de enero, un mes antes de las elecciones que tendremos autonómicas aquí, que urge, que es necesario poner pies, frenar a la ascensión de la extrema derecha en España, bueno, en el mundo. Nosotros compartimos la miseria de tener a Bolsonaro en nuestro país, una extrema derecha fascista, pero que existe en España y que es la tercera mayor fuerza del Congreso. Entonces, que si de alguna manera nuestro trabajo de concientización y de incidencia nos puede ayudar a frenar, a poner los pies ante el avance de la crecida del fascismo y de Vox, eso sería siempre mi objetivo. Y otra cosa que me faltó comentar, creo que es oportuna y que lo debatiremos mucho en el foro, es que ahora se llevó a cabo un debate, lamentablemente no fue aprobado, pero ya no esperábamos que se aprobaría, sobre la regularización de las personas migrantes en el Congreso. Y ha sido una medida nueva, excepcional, un debate, un proyecto de ley redactado por migrantes que lleva una discusión de una tarde entre las más diferentes fuerzas políticas. Hemos tenido muy poco apoyo, la verdad, pero muy necesario que se debata, ¿no? Que los políticos entiendan que una cosa es apoyar, salir en la foto como hicieron algunos catalanes que salen en las fotos y después abstienen, ¿no? Pero que llevar a cabo la discusión e entender que en un momento de crisis, de pandemia que estamos ahora, de crisis económicas que yo no he visto nunca antes, saber que quienes sufren más son las personas migrantes y sobre todo siempre las personas migrantes indocumentadas. Entonces, de acuerdo. Y finalmente, importante que vosotras mismas hagáis un llamado, ¿no? A las personas que quieran participar en este foro
que pronto hay una reunión, pero será el comienzo de muchas. Así que... Sí, claro, dejar la invitación para que la gente accese nuestra página web, ¿no? Del fsem.lisboa.org, ¿no? Sí, Está un poco largo, pero bueno, estará ahí al lo final. colgaremos aquí, sí, por Claro, supuesto. por supuesto. Que accese, ahí está toda la metodología, todos los temas. Y bueno, la gente también puede opinar, ¿no? Dejar ahí recomendaciones de temas que son importantes para dialogar. Y también pueden proponer debates en el marco del foro, ¿no? Nosotros vamos a hacer ahora, eso es muy importante, me había olvidado, de noviembre a marzo, como son 4 ejes, nosotros vamos a hacer webinar una vez al mes, ¿no? Creo que el segundo martes de cada mes, ¿no? Tenemos webinar donde vamos a discutir los ejes. Entonces ahora en noviembre vamos a discutir el eje sobre los derechos económicos, y ahí después en diciembre el otro sobre los derechos ambientales, y así sucesivamente hasta llegar a la fecha del foro. Y además los preforos, entre ellos ese de Barcelona, y que sería muy bueno que todos estuvieran presentes y ayudando aquí a casa de la gente a organizar. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Ya nos veremos en otra entrevista o ya sea en el mismo foro. Ya sabéis que contáis con nuestra ayuda desde la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat. Y nada más, y simplemente decir a las personas que están viendo este vídeo que por favor se suscriban al canal para que así también les lleguen el aviso de nuevas entrevistas, y a vosotros también, por supuesto. Y ya está, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros.